Muy bien, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta sala que el Instituto GCAP nos permite, pues gentilmente poder reunirnos, ¿verdad? Verán que esta sala es totalmente libre, es presencial, bueno, es en vivo, es una transmisión en vivo, vamos a tener unas 5 sesiones en vivo y estamos pues en el curso de asistente administrativo. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y voy a acompañarlos en el seguimiento de este lindo aprendizaje que es en este caso, para la capacitación, no, sino el ejercicio, ¿no?, que vamos a conocer, que tiene el hecho de participar en una empresa como asistente administrativo. Seguramente ustedes, algunos de ustedes, ya tienen cierta participación de este tipo y algunos pues se van a presentar a alguna convocatoria donde les puedan pedir tener conocimientos de asistente administrativo, ¿verdad? Entonces, los acompañaré en estas 5 sesiones en vivo, ¿no? Y por ahí quisiera saber más bien, a ver, escríbanme por el chat, desde qué países nos están acompañando. No estuve en la inducción, así que no tuve el gusto de saber de dónde nos acompañan, ¿no? Y por ahí si tienen algo que comentar a su país muy particular, los voy a leer. A ver, Perú nos dice Angie Tatiana, bienvenida. Janet también Perú, Rebeca Venezuela, Yadira Perú, Daniela Venezuela, Colombia, Ecuador, wow, Lima, Perú, por ahí alguien de España, me parece, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Colombia, España, Juan Carlos Ayala, Honduras, Venezuela, Perú, El Salvador, Ecuador, El Salvador. Es increíble, ¿verdad? Como una comunicación como esta nos pueda permitir reunirnos de esta manera, eh, con una transmisión en vivo, aunque no en persona, ¿no? Entonces, es fabuloso esto de las comunicaciones de hoy en día, ¿cierto? Vamos a empezar entonces con el curso asistente administrativo, hoy en la primera sesión. Me confirman también, pues, si se me está escuchando, claro, que si me están respondiendo debe ser que sí, y si además la diapositiva está fluyendo una tras otra, ¿ya? Por ahí los voy a leer. Empezaremos con este mensajito que nos dice Richard Branson. Él nos dice, los clientes no son lo primero para él, ¿no? Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes. Siempre cuando estamos en una empresa privada, ¿no? Cuando estamos en una institución pública, siempre nuestro objetivo es satisfacer de alguna medida con ciertos servicios, con ciertos productos, al usuario final, ¿no? Que en una empresa termina siendo un cliente, ¿no? Quien nos paga por este servicio. En la institución pública no se nos paga por el servicio, pero nos preocupa cumplir lo más cercano posible a la solución de su problema, ¿no?, a este usuario final, ¿verdad? Por eso es que en la institución pública, yo trabajo en la institución pública, nos llamamos servidores públicos, ¿no? Pero para llegar a ello nos tenemos que valer del grupo de empleados que tenemos, ¿no? Si los tenemos o si somos parte de ellos. Y este grupo es el que se va a encargar de cuidar a estos clientes, mantenerlos, satisfacerlos, atenderlos y, bueno, llegar a buen término y conservarlos también, ¿no? Conservar no solo al usuario como persona que siempre acude a nosotros para que le demos un servicio o como cliente de una empresa para que siempre nos esté comprando, sino también guardar y conservar una comunidad que siempre nos esté siguiendo y sea siempre por ahí la difusión de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es una publicidad boca a boca que por ahí nos puede ayudar y hoy en día es una de las más importantes en marketing, ¿verdad? Veremos hoy, en la sesión de hoy, los fundamentos principales que debemos conocer para poder saber cuál es la labor real que debe realizar el asistente administrativo, y cuáles son las responsabilidades en las que asume y cuáles no. Vamos a ver qué tanta responsabilidad tiene organizacional en este caso y funcional también el asistente administrativo, ¿no? En la siguiente sesión veremos la planificación, organización, luego la gestión, participación de reuniones y al final vamos a tocar algunas aplicaciones y herramientas técnicas y técnicas también, ¿ya? Hoy vamos a tocar esos temitas y empecemos pues ya, ¿verdad? Vamos a ver. Siempre hemos utilizado esta palabra, asistir. Es una palabra que en diccionario la conocemos, en este caso nuestro diccionario que nos
orienta es la de la Real Academia, ¿verdad? Todos los latinos siempre consultamos cualquier cosa a la diccionario de la Real Academia Española. Bueno, asistir, ¿qué dice este diccionario? Nos dice que es servir o atender a alguien, especialmente de un modo eventual o desempeñando tareas específicas, es lo que dice a la letra la RAE, ¿verdad? Asimismo, pues cuando verificamos también la palabra no solo asistir, sino asistente, se refiere pues a la persona, ¿no? Entonces, sabemos que en realidad entonces, por definición, sabemos que asistir es servir, ¿no? En institución pública lo tenemos muy claro, porque somos servidores públicos y nos debemos ese servicio y sabemos pues que tenemos al usuario sin una comisión, sin una recompensa económica, más que el sueldo, de hecho, por todas las labores que uno hace, ¿no? Pero no por atenderlo hoy de manera especial voy a recibir una comisión especial por eso. Eso no ocurre en la institución pública, ¿verdad? Entonces, es ahí donde podemos entender a veces más claro lo que es el servicio, ¿no? En la institución privada a veces nos puede costar un poquito más, pero hoy en día, como sabemos que tenemos que lograr la satisfacción del cliente, entonces sabemos que tenemos que darle un servicio adecuado, ¿verdad? Que va acompañado, de hecho, con el producto que ofrecemos, ¿no? O con algún servicio pues de por sí también, ¿no? Pero siempre, así sea un producto, siempre va acompañado de un servicio adicional que podría ser una experiencia, ¿no? Ustedes habrán visto que algunos productos siempre van acompañados con unos empaques especiales, con una manera de entregárselo de manera especial, con un delivery oportuno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto cubre alrededor de este producto toda una experiencia, ¿no? Hoy en Perú, por ejemplo, se habla mucho de los restaurantes que ahora ya no servimos pues solo por aquí el acompañamiento, por aquí la proteína y por aquí la ensalada aparte, ¿no? Sino se hace todo un arte en el plato, en su presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque ofrecemos además la experiencia de comer, ¿no? Incluso hay restaurantes donde ya se explican los productos que han utilizado, ¿no? Entonces se explica un poco más de los insumos, incluso de dónde vienen los insumos, ¿no? Y para esto pues tenemos a Central siempre como la mejor experiencia, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos que servir, entonces como asistentes tenemos que servir. Pero ¿qué significa servir? Servir, de hecho que puedo tener cierta subordinación, sí, pero tampoco deben abusar de este servicio. Tenemos unos horarios de trabajo, los asistentes se deben a un horario también, no tienen por qué hacer horas extras indebidas, ¿no? Siempre usted sabe que las horas extras siempre son consultadas, consensuadas, puestas de acuerdo, nunca son impuestas, ¿no? Entonces, este servicio dentro de los límites que permite también el respeto, la importancia del horario y las políticas pues, que puedan poner la empresa de manera muy particular, ¿no? Pero siempre este asistente está acompañado de alguien, ¿no? Entonces, de eso también tenemos que estar seguros, ¿no? Ahora, las competencias básicas con las que debe contar en este caso, que debe conocer el asistente administrativo, son estas que estoy presentando aquí, ¿no? Algunas, ¿a qué se refiere con competencias básicas? Algo así como conocimientos básicos con los que debe contar, ¿no? Ustedes dirán, ¿tendrá que tener algún grado de instrucción? Bueno, mínimo, ¿no? En todo trabajo es así, siempre piden como mínimo la educación básica, ¿no? En lo que en Perú llamamos los colegios, ¿no? Eso, bueno, de hecho que siempre se pide como conocimiento básico, ¿no? Ahora, de hecho que todas las competencias básicas de un asistente abarcan una gran variedad de habilidades técnicas, ¿no? Hay mínimo Office también, desde un básico, intermedio, avanzado, según el perfil hacia donde postulemos, y también unas competencias o habilidades blandas, ¿no? De las que hoy se habla mucho, que son esenciales para desempeñarse pues de manera eficaz en este rol, ¿no? Que por cierto es muy importante. Hay áreas que no se pueden mover si no existen, o por mínimo, un asistente o varios asistentes, ¿no? Así sea el gerente general, el jefe de departamento, el coordinador de un área, siempre tiene que ser apoyado por alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque las multitareas que tiene este jefe del departamento o este gerente o este director de repente necesita un apoyo porque no va a poder realizar todo, ¿no? Inclusive para organizarse, para llevar la agenda, bueno, para
etc. actividades, ¿no? Entonces, dentro de todas las competencias, dentro de las capacidades que pueda tener, en este caso el asistente administrativo, una de ellas es la de organización y gestión del tiempo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad de manejar, pues, tareas múltiples, ¿no? Pero saber priorizar las responsabilidades, ¿no? Requiere, pues, una eficiencia en planificación y programación de actividades, ¿no? Que, por cierto, ojo, no lo hacen solos, lo hacen siempre en coordinación de su jefe inmediato, ¿no? O de repente en coordinación de un supervisor de área también puede ser, ¿no? Pero sí tiene que tener muchas nociones de cómo organizar y por dónde empezar, ¿no? Para que no se abrume él mismo, el asistente, y que no traslade ese desorden al abrumarse de su jefe inmediato superior, que le deben apoyar en lugar de causarle más problemas, ¿verdad? Entonces hay que tener esta cierta capacidad de organizarse. Empezaríamos, de hecho, por organizarnos nosotros mismos, ¿no? Si queremos practicar y por ahí digo, uy, no, yo soy un desordenado, me olvido de todo, me olvido hasta de escribir mi agenda. Bueno, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Hoy en día hay muchos planificadores en Internet que los pueden encontrar y que se pueden adecuar, en este caso, a una particularidad suya, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican o solo a estudiar, otras solo a trabajar, otras estudian y trabajan, y yo diría que también hay personas que estudian y trabajan, o sea, tienen dos lugares de estudio y un trabajo. O también que estudian, trabajan y trabajan, pueden tener dos trabajos también, ¿no? Entonces necesitan con mucho más importancia la organización. En este caso, suya primero, para poderlo trasladar después a su centro de labores. ¿Una comunicación efectiva? Sí, porque hay habilidades que tienen que desarrollarse al hablar, ¿no? Porque hay mucho trabajo en equipo que se realiza y que va a ser trasladado también en la redacción, ¿no? Hoy la redacción debe permitir una buena comunicación, ¿no? Entonces, si no mantengo una buena comunicación hablada, de hecho que me puede costar de repente escribir, aunque hay ciertas personas que escriben mucho mejor de lo que hablan, ¿verdad? De ahí, pues, las diferentes capacidades innatas que algunas personas tienen, ¿no? De hecho que todos tenemos algunas capacidades innatas, o sea, que hemos nacido con eso o nos han formado desde casa con eso, ¿no? Y por ahí tenemos algunas que no, que nos cuestan y es donde tenemos que afianzarlas, ¿verdad? Esta capacidad de comunicarse va a ayudar incluso a que el equipo se maneje, ¿no? Y se maneje de manera fluida, se maneje de manera ordenada. Recuerde que el asistente apoya en varias tareas y también empuja el trabajo en equipo, ¿verdad? Manejo de herramientas informáticas. Cuando ustedes lean las convocatorias, notarán que para un asistente mínimo le piden algo de ofimática, ¿no? Ustedes habrán leído ya que les piden ofimática, algunos a nivel básico, otros a nivel intermedio, otros a nivel avanzado, dependiendo a la asistencia o la jerarquía a la que van a asistir en este caso, ¿no? ¿Qué más? Atención al detalle. ¿Por qué? Porque esta capacidad le va a permitir revisar documentos, le va a permitir revisar algunos procesos, un paso a paso, para poder detectar a tiempo y corregir errores oportunos para evitar pues que llegue al mal término algún proceso, ¿verdad? Entonces, esta atención al detalle es una de las grandes capacidades con las que debemos contar como actuales o futuros asistentes administrativos, ¿no? ¿Qué más? Habilidades interpersonales, claro, es la que les había dicho, ¿no? Las llamadas habilidades blandas, ¿no? Son competencias, por ejemplo, para trabajar en equipo y colaborar con colegas o con superiores, manteniendo pues una actitud amigable, ¿no? Pero también profesional, ¿no? Amigable hasta en cierto punto, ojo, porque tengo que tratar, digo yo, de no involucrarme muy amicalmente con todos, o por lo menos separar esta situación, ¿no? Dentro del trabajo, de hecho que tenemos que mantener un respeto profesional dentro del equipo, ¿no? Y en cierto modo también se puede vincular algún tipo de amistad, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque en algún momento van a tener que discrepar y no se vaya a dañar la amistad. Así que por ahí tienen que siempre mantener cierta holgura entre amistad y profesionalismo, ¿no? Esto ayuda también a la interacción con el público, ¿no? Porque la habilidades interpersonales, de hecho, que la desarrollamos primero
en casa, luego con de repente los lugares más cercanos que tengamos con los amigos comunes, ¿no? Que tengamos en el hogar, ¿no? Amistades de estudios, ¿no? Pero ya en el trabajo se involucra en este caso el día a día del trabajo, ¿no? Y como todo se hace en equipo, va a ser súper importante que tengamos esta habilidad interpersonal de trato, ¿no? De buen trato a las personas que nos rodean, a todos, ¿no? Y de hecho que después se traslada al cliente o al usuario final, ¿verdad? Una adaptabilidad y flexibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una capacidad para adaptarnos a cambios en el entorno, en este caso de trabajo, ¿no? Y manejar por ahí situaciones imprevistas, ¿no? Que siempre las va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy al tanto y a veces al pie de lo que puede ocurrir con las comunicaciones que hoy en día son muy rápidas, ¿no? Entonces no nos vaya a ganar algún tipo de proceso de comunicación que manejamos y de pronto no trabajamos parejo con eso, ¿no? Y por ahí nos podemos retrasar, ¿no? Sin por ahí estarnos apoyando en esta flexibilidad de comunicación que pueda tener y adaptarnos a tiempo a estas tareas para no quedar atrasados, ¿verdad? Entonces, de hecho que la flexibilidad para asumir nuevas tareas y responsabilidades según sea necesario va a ser una ayuda también del equipo, ¿no? Los jefes, los líderes tienen que también tener cierta flexibilidad, cierta digo yo, ¿por qué? Porque en algún momento van a tener que capacitar a su personal para este cambio, ¿no? Un cambio como puede ser la entrada de un nuevo software, la entrada de una nueva herramienta de producción o la entrada de un nuevo proceso, ¿no? Que ya no se realiza de esta manera, sino de otra, ¿no? De repente los acabados se hacen en el camino, en una etapa de producción de camisas de repente, ¿no? Como antes, como de repente la producción decidía hacerlo al final, ¿no? Pero de pronto les pueden avisar de que no, que se hacen desde la segunda etapa donde ya se está haciendo el armado, ¿no? Bueno, siempre, cualquier cambio que ocurra, siempre los líderes o los supervisores o la más alta dirección tienen que explicar por qué, ¿no? Por qué se realiza. Pero tenemos que estar adaptados, ¿no? Por lo menos tenemos que estar abiertos a la adaptabilidad, ¿no? Gestión de documentos y archivos. Esto es muy importante porque todo lo que hacen dentro de las áreas, diferentes áreas que puede tener una organización, casi todo se documenta, ¿no? Digo casi todo porque va a depender de la organización, ¿no? La institución privada, por ejemplo, evidencia, sí, varios de sus procesos, pero la institución pública, casi todos, ¿no? Casi todos, hasta cuando hacemos un simulacro de sismo, también lo tenemos que evidenciar, ¿no? Elaborar un informe a la más alta entidad superior de nosotros y enviarlo con evidencias incluso, ¿no? Entonces, es ahí donde sí se gestiona gran cantidad de documentos, institución pública, ¿no? Pero la privada también, porque tiene que manejar ciertos documentos como contratos, como inclusive documentos comerciales con los clientes, por ahí las órdenes de compras, órdenes eh, documentos que ordenen mi almacén, ¿no? Bueno, varios de ellos se tienen que evidenciar también. Y los planes de trabajo, ¿no? Que no nos podemos olvidar, que son base de nuestra organización, ¿no? Conocimientos básicos de contabilidad, ¿sí? Dependiendo para qué área voy a estar, ¿no? Si por ahí estoy postulando para ser asistente del área contable, pues sí tengo que tener cierto conocimiento de elaboración de facturas, de seguimiento de pagos, de manejo de presupuestos, bueno, el perfil nos dirá, ¿no? Y también una capacidad de solucionar problemas. Ustedes dirán, pero si soy asistente, ¿me van a dar la facultad de solucionar un problema? ¿No? De hecho, que si estoy asistente, quizá no de la más alta dirección, puede ser un mando medio, no, quizá no, y como cualquier jefe incluso, cualquier jefe no siempre tiene la capacidad de solucionar todos los problemas, ¿no? De hecho, que mientras más jerarquía tiene ciertas facultades, ¿no? Pero a veces no está en su competencia, ¿no? ¿Qué tal si hay un grupo de trabajadores que dicen me han descontado en mi boleta y a todos este grupo nos han descontado, ¿no? Y bueno, nos han cobrado de salud, ¿no? Dice, ¿no? Cuando sabemos que salud lo paga el empleador, ¿no? ¿Y no será que no han podido interpretar su boleta? ¿No? Entonces tenemos que con ellos analizar su boleta. Si tenemos la facultad
de apoyarlos, es decir, la facultad quiere decir que además que estén autorizados, ¿no? Si no, pues tenemos que gestionar quién les puede solucionar o aclarar este problema. Entonces podemos dirigirlos, ¿no? Y podemos por ahí comunicarnos con planillas para decirle, mira, hay esta dificultad con este grupo de trabajadores, así que pido una reunión pequeña para poder conversar con ellos. Y listo, lo gestiono y de esa manera estoy mostrando pues mi capacidad de solucionar problemas que no los tengo que hacer yo, sino que estoy derivando, ¿no? Y por ahí eso también es una buena opción. Conocimiento básico de contabilidad que ya les dije, ética y confidencialidad. Esto tiene que ver mucho con el compromiso, con la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Con la ética profesional, ¿no? Como asistentes administrativos, ustedes van a leer varios documentos de la institución, de la empresa, ¿no? Y hay muchos de ellos que van a tener datos confidenciales, o sea, datos que no tendrían que ser totalmente evidenciados, ¿no? Por ahí sí tengo las fichas de los trabajadores que van a tener datos sensibles como dirección de su domicilio, nombre de sus derechohabientes, que son los hijos, su esposo, cónyuges, ¿no? Bueno, ellos de repente la fecha de su onomástico, ¿no? Que por ahí siempre se consulta. Algunos todavía lo quieren tener como privado, ¿no? Pero bueno, hay muchos que sí, ya hoy en día es parte de la socialización donde uno manifiesta su fecha de onomástico porque siempre en la empresa se acostumbra a celebrar, ¿no? Pero por ahí tienen, por ejemplo, el correo electrónico personal, ¿no? Y no quiero brindarlo, ¿no? Quiero mantenerlo en reserva porque es mi correo personal y la empresa pues me da un correo institucional. Entonces, son datos que tenemos que cuidar, ¿no? De hecho, que nos debemos todas las instituciones públicas mucho más a responder a los requerimientos de la ley de transparencia. Alguien puede pedir por ley de transparencia ciertos datos, ¿no? Pero siempre tenemos que ocultar, si es que tenemos que presentar copias o documentos digitalizados, un escaneo, tenemos que difuminar o tachar datos que son sensibles, ¿no? Entonces, en resumen, las competencias nos van a asegurar que un asistente administrativo pueda, en este caso, desempeñar su trabajo de manera eficiente, ¿no? Contribuyendo y también con efectividad, contribuyendo al buen funcionamiento y éxito de la organización, que es lo que queremos, ¿verdad? Queremos apoyar realmente a la organización en la que estamos involucrados o en la que nos vamos a involucrar, ¿no? Entonces, en resumen, el rol que va dentro de las responsabilidades de la organización del asistente administrativo se resume en esto, ¿no? Es un soporte operativo y es parte de la organización y coordinación, ¿no? Que es lo que decimos. El rol del asistente administrativo es, sabemos, por lo que estamos viendo ya ahorita, todas sus tareas y todas las competencias que debe manejar, es fundamental en el funcionamiento diario de una oficina, ¿no? Sus responsabilidades pueden variar, de hecho, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del sector organizativo en el que están en la empresa, y va a depender también en la jerarquía en la que está su jefe inmediato superior, ¿no? Cuando nos referimos al rol del asistente administrativo como soporte operativo, esto nos quiere decir que actúa como un punto de apoyo para los equipos, para la gerencia, para la jefatura del departamento, para una oficina determinada de coordinación, facilitando pues la operación diaria de esta oficina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el asistente no llega a trabajar por alguna dificultad que tuvo? Generalmente este jefe se siente como sin brazos completos, ¿no? Porque todo lo hace con el asistente, ¿no? Entonces este jefe tendría que crear hasta un plan A, un plan A, un plan B, un plan C que le permita en ese momento pues no depender todo del asistente administrativo, ¿no? De hecho, ustedes dirán, pero bueno, si no asiste porque pues tuvo problemas de salud o algo, él se tiene que defender solo. Sí, es así, ¿no? Pero por las multitareas que maneja, siempre va a necesitar un apoyo, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre hay dificultades en las que se puede presentar para que el asistente administrativo no asista, pero es esta la importancia de él, ¿no? Es un soporte operativo. Además, permite, como está aquí escrito aquí, ser parte de una organización de coordinación y colabora con este ejercicio, ayuda a mantener una oficina organizada, ¿no?
Por ejemplo, mínimamente tenemos que preocuparnos de que los escritorios estén ordenados. Ustedes dirán, uy, pero es que tenemos tantas tareas que se nos hace así de documentos. Bueno, esos documentos, si están como pendientes, pues tienen que estar en el lugar de los pendientes, ¿no? Y tienen que estar organizados pues con sus archivos correspondientes, con sus viñetas o sus aclarativos de qué cosas son cada folder, si es que los necesitamos poner en folder, ¿no? O si manejamos todo digitalmente, pues nuestras carpetas también tienen que estar organizadas, ¿verdad? Para que se puedan encontrar fácilmente y para que cualquiera que pueda reemplazarme momentáneamente si tengo que ir a asistir, pues no tengo, puedo ir a la empresa, pues pueda entenderse, ¿verdad? Eso es lo fabuloso de poder organizar algo. No lo organizo para mí, para mi jefe, sino para quien ingrese a esta área y la pueda entender, ¿verdad? Si es posible, hasta deberíamos hacer ciertos tips o pequeños manuales como para que alguien también lo entienda, ¿no? Y muy, por ahí digo, yo entiendo que todo este grupo de documentos están pendientes, pero si no, bastaría poner una palabra, un letrerito que diga pendientes, una etiqueta, para poderlo entender mejor, ¿no? Cosa que hasta mi jefe sabe que si viene y no me encuentra, coge eso porque hay que revisar y darle procesos, ¿verdad? Entonces tengo que preocuparme por esto. Dentro de las responsabilidades que tiene el asistente administrativo, una de ellas es la gestión de documentos, ¿no? Les había dicho que tiene que tener incluso estos conocimientos básicos de gestión de documentos, de redacción incluso, ¿no? Archivar, organizar, gestionar documentos y registros, prepararlos y revisar también documentos, editarlos, ¿no? Y, bueno, transmitir la correspondencia requerida o necesaria y mantener, pues, la confidencialidad que le había dicho en toda la información, ¿no? Si por ahí tengo varios dispositivos, laptops, y alguna de ellas tiene información sensible, pues tengo que colocarle clave, ¿no? Ahora, si manejo el Drive o algún otro tipo de documentos compartidos, pues tengo que ver también con quién los comparto, ¿no? Y siempre vincularlos o no tener siempre tenerlo algo restringido, que no esté totalmente libre, ¿no? Que cualquiera puede tocarlo con solo hacerle un clic al enlace, ¿no? Siempre tengo que cuidar cuál de ellos sí podría compartirlo y cuál no, ¿no? Entonces, esto también se refiere mucho a gestión de documentos porque tengo que cuidar también la seguridad de ellos, ¿no? Atención al cliente, es decir, se tiene que atender llamadas, se tiene que enviar y recibir correos, derivar también estos correos, estos pedidos, recibir y asistir también a ciertos visitantes, ¿no? Con la atención y el protocolo que la institución permita, ¿no? A veces se acostumbra a recibir al usuario ofreciéndoles algo de beber, pues sí, a veces también se les ofrece algún refresco, ¿no? Dependiendo del protocolo, como le digo, que pone la empresa o la institución, ¿no? A veces quieren mostrar un poco más de seriedad y dicen, no, mejor no, porque las atenciones son tan fluidas que no podemos hacer esto, ¿no? Entonces, hay ciertas áreas en las que sí, ¿no? Que pueden ser en ventas, por ejemplo, que sí ameritaría un poco más, ¿no? Pero no está de más, si la empresa lo permite, tener algún protocolo de este tipo, ¿no? Porque demuestra además amabilidad. Recibir y asistir a visitantes es a veces una labor que a veces no la podemos hacer en todo momento, ¿no? Podemos tener ciertos horarios de repente para poder recibirlo. Bueno, eso va a depender también de la oficina que tenemos que atender, ¿no? De repente somos la oficina de asistente de relaciones públicas, pues ahí sí o sí tenemos a cada momento recepción de visitantes. Pero a veces esta recepción de visitantes especiales también son organizadas de otra manera, ¿no? Como evento o como reunión especial, ¿no? Manejar consultas y proporcionar también información básica, ¿no? Las instituciones públicas, por ejemplo, tenemos que todos brindar información sobre los trámites que se hacen en ella, ¿no? Una municipalidad, por ejemplo, tiene una ventanilla de información específica o en este caso más general para poderlos dirigir a las ventanillas que sí hacen labores más específicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que ocurre en la institución donde yo trabajo en una institución pública, tecnológica a nivel superior, ¿no? Y tenemos básicamente tres áreas, ¿no? Básicamente tres, ¿no? Pues porque de hecho que hay un poco más, pero son donde más acuden las personas a consultas, ¿no? Una es la dirección general, la otra es la jefatura de unidad académica y la otra es la oficina de secretaría académica, ¿no? Que la atendemos de modo presencial, ¿no? ¿Y qué pasa si a veces van y preguntan a jefatura de unidad académica, preguntan sobre cómo hago para tener mi certificado de estudios superiores, ¿no?
Y bien podrías decirle, si estás encargado tú de jefatura de unidad académica o de asistente de jefatura de unidad académica y le dices, mira, consúltalo abajo que esa no es mi área, ¿no? Y no es la manera correcta, ¿no? Le dice, mira, te puedo informar, pero si quieres más detalle, te invito a que vayas a Secretaría Académica para que te dé, pero aquí tengo el informativo. Y eso es lo que se hace en nuestra, de hecho que hay muchas instituciones públicas que derivan y no responden si no les corresponde, ¿no? Si no es su función, no responde. Y también se puede entender, porque a veces si nos equivocamos en algo, cogemos mucha responsabilidad, estamos a veces invadiendo la función de otra área, ¿no? Pero en el caso de nosotros que somos chicos, somos una institución pequeña con 3 carreras, entonces sí nos hemos puesto de acuerdo y dirección nos ha autorizado a que también brindemos alguna información que no es nuestra función, ¿no? Y eso pues ayuda a fluir mejor la ayuda al usuario, que a veces no viene con una sola consulta, sino viene con varias. Entonces, si viene con varias consultas, no le vas a decir paseate por acá, por acá, por allá, ¿no? Por ejemplo, cuando consultan por titulación, sí es un proceso que depende de todas las áreas, ¿no? Pero va a depender de todas las áreas dependiendo en qué proceso está, ¿no? Entonces siempre, para eso ya tenemos una cartilla informativa básica y se le va explicando detalle a detalle conforme vaya haciendo, o en este caso tramitando toda su documentación, ¿no? Pero sí se tiene que crear un protocolo adecuado para poder atender al cliente y no se sienta derivado a diferentes áreas que al final en nuestro país se utiliza como esta jerga que dice que lo están peloteando, ¿no? Que no lo están atendiendo bien, simplemente lo están mandando a todas las áreas, están haciendo que se pase por todas las áreas y a veces de manera innecesaria, ¿no? Entonces hay que tomar esto en cuenta cuando organicemos la atención al cliente. Como asistentes administrativos podemos a veces sugerir también esto, porque a veces son en este caso los asistentes los que están bien cerca de estos usuarios o de estos clientes. Entonces pueden conocer cómo es su reacción hacia estos derivamientos que a veces no son tan buenos para ellos, ¿no? Porque les quita un poco de tiempo, ¿no? El apoyo en la programación, ¿a qué se refiere? A poder coordinar de repente reuniones, a poder estar a cargo de las citas, ¿no? Que pueda tener el jefe en sus diversas reuniones que puede realizar de manera externa, en la organización de eventos también, a gestionar las agendas y calendarios de los ejecutivos, ¿no? Que es importante, y organizar también o también reservar los viajes y los alojamientos, ¿no? Que a veces se requiere para las funciones externas que pueda tener nuestro jefe, ¿no? El manejo de inventario. Esto es para todas las áreas, ¿no? Todos los sectores administrativos siempre tienen que manejar ciertos inventarios, no solo la parte de ventas, ¿no? Ni almacén, sino también todas las áreas tienen sus propios archivos que tienen que custodiar y manejar inventarios para esto, ¿no? También apoyar en el soporte financiero básico, ¿no? También, ¿por qué? Porque si te encargas o estás apoyando como asistente administrativo del área de finanzas, pues sí, tienes que de todas maneras entrar al detalle y proporcionar el soporte financiero, ¿no? Para esto, que ya no sería básico, ¿no? Pero sí todas las áreas también, sobre todo las empresas, tienen un pequeño disposición financiera, ¿no? Cada una, ¿no? Pues algo así como una caja chica, cada uno la tiene. Institución pública no, ¿no? Esa parte sí no se ve porque no se maneja el dinero dentro de la institución pública, ¿no? Apoyo en la gestión de proyectos, de colaborar también tanto en su planificación como en el seguimiento de ellos, ¿no? Y coordinar pues una buena comunicación entre los diferentes departamentos que al final forman parte de la ejecución del proyecto, ¿no? Mantenimiento de sistemas y equipos. Hay que asegurarnos que el equipo de la oficina esté en buen estado y esté funcionando. Y a tiempo, si es que presentar alguna dificultad, hay que anunciarlo a tiempo, ¿verdad? Para no quedarnos sin este soporte necesario para poder hacer nuestras actividades, ¿no? También hay que apoyar pues en la capacitación y supervisión, ¿no? No serán los asistentes los supervisores, pero sí, al ser el brazo derecho del jefe, muchas veces hasta puede, con el permiso de liderar una capacitación o una supervisión, ¿ya? Lo que tenemos que también conocer es cuál es el proceso administrativo,
que se maneja dentro de la administración, ¿no? De hecho, que como asistentes administrativos somos parte de toda una administración en la organización, ¿no? Entonces, como básicamente tenemos que conocer de qué se trata este proceso administrativo. ¿Tenemos principios? ¿Contamos con principios? Sí, y de eso se basa todo el movimiento también, ¿no? Fayol, por ejemplo, nos presentaba 14 principios, ¿no? Que hoy a veces se juntan uno con otro y terminan siendo menos, pero a la final, por ejemplo, si hablamos de autoridad y disciplina y unión de dirección, estamos hablando de cómo se manejan las jerarquías, cómo se comunican estas, ¿no? O cómo se comunican en este caso los jefes, los más altos directivos, ¿no? Tienen y presentan cierta autoridad, ¿no? Y al tener autoridad, pues son los que tienen la facultad de dar las órdenes o dar las políticas para que cumplan, en este caso, los empleados. Pero hoy por hoy, en nuestra modernidad, pues ya no se dan estas órdenes así nomás, ¿no? O sea, no es que yo ordeno de que desde mañana todos me vienen no a las 8, sino un cuarto para las 8, ¿no? Es una política nueva, pero casi nunca se transmite de esta manera. Siempre se intenta consensuar, primero para este cambio, sobre todo de horarios, se consensúa con todos los empleados, ¿verdad? Y se llega a un buen acuerdo y se ve lo más conveniente para todos, ¿no? Entonces, esta orden siempre se da o con consenso o explicando por qué. A veces se pide, por ejemplo, y se trazan nuevas metas de producción, ¿no? Y se dice, bueno, desde hoy día, cada semana se van a producir ya no 40 chompas, sino 50 por semana, ¿no? Y bueno, se explica siempre por qué, porque les puede caer frío y dirán, bueno, si estamos con las justas con tantas chompas, ahora nos viene más. Pero lo tiene que explicar diciendo, bueno, hemos notado que la producción ha mejorado porque ha ingresado tantas personas que estaban siendo recién inducidas, adaptadas a la empresa y de pronto ya se adaptaron y van a entrar de manera 100% productiva esta semana. Por eso es que vamos a aumentar la meta de producción de la semana. Entonces, con esa explicación ya suena lógico y entendible para los trabajadores que en este caso asumen el reto, ¿no? Entonces, de este modo se aplica la autoridad y la disciplina, pues es el cumplimiento de ella, es decir, los trabajadores cumplen lo que se les está pidiendo, pero siempre explicando por qué, ¿no? La unidad de dirección, unidad de mando se refiere a que tenemos que tener solo un jefe, ¿verdad? No podemos tener varios porque entonces podemos dispersar el cumplimiento, podemos sentirnos dispersados y abrumados con las supervisiones también, ¿no? En ciertos casos puede venir un jefe que no sea inmediato superior, sino el siguiente, ¿no? Está bien, pueden venir y decir, ¿qué tal está la meta? ¿Tienen dificultad? ¿No? ¿Qué tal si la elevamos? Bueno, puede ir sugiriendo, pero quien le debe comunicar dar las órdenes es el jefe inmediato superior, ¿no? Entonces, esto ayuda también a que la comunicación sea más ordenada, ¿no? Ahora, no significa que un jefe, un director general, por ejemplo, o un gerente general, nunca se comunique con una parte operativa, ¿no? Siempre puede ocurrir esto si se ordena bien, ¿no? Por lo menos si se crea una frecuencia no tan seguida y por ahí calendarizada para conocimiento de todos, ¿no? Entonces, bueno, con alguno de estos principios o con todos en realidad, es que pensamos y realizamos el proceso administrativo, ¿no? El proceso administrativo moderno nos dice que contamos con 4 etapas, ¿no? Fayol nos hablaba de 5, pero por ahí se concluyó ahora, hoy en día, que se hable de 4, lo que en este caso son planificación, organización, dirección y control. A ver, quiero escuchar, si es que está abierto los micrófonos, o si no los leo. A ver, les lanzo una preguntita, a ver si están atentos, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de estas 4 etapas del proceso administrativo? Como 4 etapas. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿O es la primera vez? Yo creo que sí. ¿No? Si están interesados en la asistente administrativa, yo creo que están interesados también en la administración en general. Entonces puede ser que sí, ¿no? ¿Han escuchado por primera vez? Varios de ustedes por primera vez. Estamos aquí con un casi 70%, 60%, que no lo han escuchado y que hoy es la primera vez y por ahí aumenta un poco más. Sí, varios primera vez. Bueno, yo calculo que como que un 70% nunca lo ha escuchado y que es la primera vez que escucha hablar del proceso administrativo y que hay unas etapas. Ya, entonces vamos a ver. Bueno, la administración en general es una disciplina, ¿no?
que nos ayuda a poner orden a ciertas cosas dentro de una organización. Una organización no solo estudiantil o laboral, ¿no? Sino también en la vida diaria, ¿no? Desde el hogar nosotros ya empezamos a practicar esto de la administración, ¿no? Porque también planificamos, hasta cuando vamos a salir de viaje en familia, ¿no? Planificamos primero a dónde podemos ir, cuántos días nos vamos a quedar, si tenemos dinero o no, cuánto nos va a alcanzar, bueno, hemos ahorrado, no hemos ahorrado, bueno, uno planifica, ¿no? Y después organiza y dice, bueno, sí, lo vamos a hacer de este modo, nos vamos a quedar tantos días, podemos contratar a cierta agencia, bueno, y empezamos a organizar. Luego dirigimos y digo, bueno, vayamos, hagamos el contrato con esta agencia. Y ya, empezamos y nos salimos tal día, ¿no? Y luego en el camino tenemos que también controlar que se realice bien de acuerdo a lo planeado, de acuerdo al itinerario que nos ha puesto la agencia. Entonces, ya desde que tenemos la vida diaria con nosotros, organizamos nuestro tiempo, planificamos también, es decir, hacemos administración también de manera familiar, ¿no? Y también en nuestra vida, ¿no? Cuando en algún momento ustedes, algunos en la secundaria quizás, otros de repente ya cuando terminaron la educación básica o por ahí estuvieron haciendo algunas actividades previas antes de entrar de repente a un estudio superior o antes de elegir alguna ocupación ya para el futuro. Bueno, en todo esto por ahí también han planificado, ¿verdad? Algunos, pues sí, conozco a alguien que planificó desde segundo de secundaria ya qué idiomas iba a estudiar, en dónde iba, en qué universidad iba a coger, y como decidió una universidad pública en el Perú hay que postular, ¿no? Y hay que competir frente a una gran cantidad de postulantes, ¿no? Y con pocas vacantes. Entonces, acá en el Perú sí existen varios chicos que planean esto con mucho tiempo de anticipación porque se preparan, ¿no? Y asisten a lo que llamamos acá las academias preuniversitarias, ¿no? Quien los prepara para poder coger una vacante en las universidades, ¿no? Y hay varios chicos de estos porque sí planean en este caso, su nivel superior, ya estando en la secundaria, ¿no? Y en la secundaria también hacen su academia, hacen sus estudios de idiomas, ¿no? Para poder estar preparados a la universidad, ¿no? Entonces sí puede ocurrir eso también, pero lo más normal, lo más común es que uno por ahí lo planee ya en quinto de secundaria, ¿no? O si no, los padres también ayudamos un poco eso y metemos nuestra cuchara para decir, hijito, estudia para ser médico, hijito, estudia para eso, pero ya estamos por ahí planificando, ¿no? ¿Y qué ocurre en la administración de empresas, ¿no? En este caso, ustedes como asistentes administrativos van a verlo constantemente estas etapas, ¿no? En la planificación se piensa en qué se va a hacer. En la organización vamos a pensar en cómo lo vamos a hacer y en la dirección vamos a ver que se haga, empezamos a ejecutar ya, ¿no? Y el control vamos a revisar cómo se está realizando, si se está realizando de acuerdo a lo que a lo que hemos planificado, ¿no? Entonces, es así que cuando llevamos la agenda, por ejemplo, ¿no? Estamos planificando de que se va a reunir en tal fecha, luego tiene un viaje por ahí en septiembre, ¿no? Y tenemos que comprar a tiempo los pasajes, bueno, y alistarle todo su itinerario de nuestro jefe, ¿no? Porque así ocurre, ¿no? Y en diferentes procesos desarrollamos estas etapas, ¿verdad? Veamos por aquí qué nos dice cada una de las etapas con un poquito más de detalle, ¿ya? Pero antes que se me pase, ahora quiero recordarles algo muy importante que ya el Instituto GCAP les ha venido diciendo desde la sesión de inducción, ¿verdad? Que les dijo que todas las sesiones en vivo son totalmente gratuitas y sin ninguna condición, y eso es verdad, ¿cierto? Han ingresado todos acá sin ninguna restricción. Pero además les ofrece una gran oportunidad de que aprovechen y obtengan un certificado que les proporciona el Instituto GCAP para que fortalezcan su CV, ¿no? Y sean así el destacado en su próximo trabajo y puedan aumentar sus conocimientos y tener el aval de internacional, en este caso de la Google Workspace for Education, ¿verdad? Separen entonces su certificado, ¿no? Si así lo deciden, desde 50 soles o $14, en este caso estadounidenses, ¿no? Esta promoción, ojo, estamos 29 de marzo, ¿eh? Nos queda 30, 31, primero y solo hasta el 2 de abril
ya pueden aprovechar y obtener y solicitar su certificado, ya para que se acojan a esta promoción. Y van a ser así, pues, un profesional altamente competitivo en este mercado laboral que siempre está tan demandante. Recuerden que GCAP estará siempre comprometido con la enseñanza para poderles brindar este beneficio y otros más. Les voy a dejar en el chat el teléfono de GCAP para que se comuniquen lo más pronto posible y no se pierdan esta oportunidad. Una duda, me dice por ahí Daniela Dancel. Dice, se supone que en la planificación es donde llevas la organización del plan de trabajo. Así es. Dirección, dirección donde se va a llevar a cabo y el control, dirección donde se va a llevar a cabo es lo que me preguntas, me parece, y el control donde se va a manejar el plan de trabajo. Ya. A ver, lo vamos a explicar acá uno por uno, ¿ya? Vamos a explicarlo uno por uno. En el caso de la planificación, sí, como primera etapa, como etapa inicial, en esta parte se establecen los objetivos. Sí, en esta parte desarrollamos y redactamos un plan de trabajo, ¿no? Si nuestra actividad es, bueno, visitar hoy una determinada empresa para quizá firmar un convenio con ellos, bueno, previamente con mi jefe ya he planificado qué es lo que va a tratar, cuáles son los temas principales que va a tener en esta reunión, ¿no? Entonces con él le creo sus ciertas pautas, anotamos las pautas para que no se le olvide y se le alcanza a él una hoja o algo en el celular para que le sirva de pauta en la conversación, ¿no? Y eso no es malo, no es como si yo voy con mi libreta, voy con mi agenda, con todo lo que he escrito y lo saco en plena reunión, no es una falta, al contrario, eso me demuestra disciplina, ¿no? En las cosas que hago, porque no se debe confiar solo en la memoria. Es cierto que hay muchas personas que tienen muy buena memoria, ¿no? Está bien, y puedes fluir con tu memoria, pero con tu cuadernito abierto y revisar de cuando en cuando si algo te estás olvidando, ¿no? Mucho más si vas a ir a firmar un convenio y vas a tener que por ahí establecer ciertas pautas de parte de tu empresa y en favor de ellos también, ¿no? Entonces, por ahí si algo se te olvida, puede ser un error garrafal que no se ponga en el convenio, ¿no? Entonces, por ahí hay que estar preparados siempre con una pauta previa. Y esto tiene que hacerse en la planificación. Se hace antes, ¿no? Entonces, tengo que redactar. Bueno, en este momento no voy a redactar un gran documento planificador, ¿no? No voy a hacer un plan de trabajo especialmente para acudir este día a acompañar a mi jefe y hacer una reunión con la persona con la que se va a firmar convenio, ¿no? Que quizá ya se tiene el borrador completo, ¿no? Recuerden que para la firma de un convenio no basta una reunión, ¿no? Uno va primero para establecer las pautas de ambos, ¿no? Para establecer por ahí las cláusulas que favorecen a uno y otro. Se elaboran por ahí los borradores y se van comunicándose por correo electrónico nada más para poder mandar y enviar. Aquí está, aquí aclaré lo tuyo, acá te equivocaste el dato, acá pon el otro. Bueno, y ese intercambio de borradores muchas veces lo hacen solo los asistentes porque las pautas ya están dadas y la revisión final si la hacen, en este caso, los firmantes, ¿no? Pero, si nos vamos a plantear que vamos a ir a una reunión para mostrar las pautas, las primeras, y es una primera reunión, sí, pues tenemos que ir con mucho más escritos, ¿no? Si es solo para ir a firmar, de repente tenemos que también adelantarnos y pautar cómo van a hacer la ejecución, ¿no? O de repente es un convenio marco. ¿Y un convenio marco qué nos dice? El convenio marco es solo un bosquejo de lo que se va a realizar y tenemos que realizar unas directivas o algunos anexos o unos convenios específicos para cada actividad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ir planificados, ¿no? Por eso, si mencionamos la planificación, puede ser que requiera un documento planificador escrito o puede ser que requiera un documento planificador que sea solo la pauta, ¿no? Pero en esta parte se establecen pues, los objetivos, ¿no? En este caso con metas, con resultados próximos a un corto o largo plazo, ¿no? También desarrollo estrategias, es decir, tengo que identificar a veces los medios o los enfoques para poder alcanzar justamente los objetivos que he trazado, ¿no? También formulo políticas, es decir, creo las reglas, propongo
directrices necesarias que guíen las acciones y decisiones hacia estos objetivos, en este caso estratégicos, que he propuesto, ¿verdad? Y desarrollo los planes, es decir, si tengo que elaborar, en este caso, redactar un documento planificador para un proyecto, entonces sí, pues tengo que hacerlo, ¿no? ¿El asistente lo hará o el jefe? El jefe dará las pautas, el asistente redactará dentro de sus conocimientos, o quizá el jefe hará la primera redacción y lo termina el asistente y luego pasa al gerente, bueno, al jefe, ¿no? Entonces, pero sí tiene en este caso bastante participación el asistente. Por eso es que tienen que entender de qué se trata el procedimiento básico que realiza la oficina donde están ustedes, en este caso, apoyando, ¿no? O que van a apoyar, ¿no? Es en esta parte sí, donde se desarrollan planes, sí es verdad. ¿Qué más? En la organización, que es donde les había dicho, en la etapa de la organización, a ver, aquí, así, es en esta etapa donde vemos cómo vamos a realizar, cómo es que lo vamos a hacer, ¿no? En este caso, lo que hemos planificado. Para esto se asignan responsabilidades, es decir, se determina quién será responsable de ciertas tareas específicas, ¿no? Y además, las áreas que se tienen que estudiar de repente, si es para desarrollo de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Diseño también una estructura organizativa, ¿no? Por ahí delimito bien las jerarquías de la autoridad y la responsabilidad, ¿no? Que casi siempre son verticales, ¿no? Y defino pues algunas relaciones entre departamentos, equipos, y por ejemplo, si estoy apoyando en la creación de una nueva empresa, ¿no? O de repente organizarla porque de repente ya existe, pero necesito ordenarla, entonces, y voy a asistir a esto junto con alguien que puede tomar la jefatura de esta organización, de esta formalización de una empresa, entonces sí tengo que crear de cero una estructura organizativa, ¿no? Y para esto, con el jefe vamos a definir cuáles son las funciones más importantes que se deben relacionar. Entonces, y creo esa estructura que se llama organigrama, ¿verdad? El organigrama es como un mapa conceptual donde pongo las funciones y pongo también a veces los directivos a cargo, ¿no? Alineo también recursos, ¿para qué? Para poder garantizar lo que voy necesitando, como personal, presupuesto, equipos y maquinarias, herramientas necesarias, por ahí saber también y estar seguros de que son suficientes, ¿no? Y que están funcionando, que estén disponibles en este caso para el buen funcionamiento de cada una de las áreas que por ahí ya esquematizado, estructurado, ¿verdad? También tengo que crear en esta parte ciertos procedimientos para desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces digo, bueno, de esta manera vamos a plantear la compra de los productos, ¿no? De los insumos, ¿no? De repente para la producción de algún tipo de camisa, de chompa, depende de vestir o zapatos, bueno, tengo que hacer la compra de ciertos insumos, ¿verdad? De cierta materia prima también, ¿no? Entonces, tengo que crear un procedimiento de esto, donde de repente sea cierta persona que lo haga y no acudamos a traerlo, sino encargar que en este caso la distribuidora, la empresa que nos otorga el proveedor, nos traiga en este caso los insumos y la materia prima, ¿no? O por ahí puedo crear un proceso donde tengamos que acudir, ¿no? Si tenemos un vehículo propio, pues podría ser que acudamos a traerlo para que de repente, de esa manera podemos aminorar costos, ¿no? Entonces, esos procedimientos se tienen que establecer, ¿no? Y también, pues, si amerita tener manuales, también tenerlos, ¿no? Entonces, en la parte de organización también se tendría que tomar como posibilidad el escribir estos determinados procesos, pero en realidad no se termina de redactar, ¿no? O sea, tanto en planificación como organización, como en dirección y control, siempre se está escribiendo, siempre se está redactando, ¿no? En base a los documentos que justifiquen la realización de estos procesos, ¿no? En dirección, voy a empezar a liderar. ¿Por qué? Porque tengo que inspirar, tengo que guiar, tengo que motivar al equipo a encaminarlo hacia el logro de los objetivos que ya nos hemos trazado en la planificación, ¿verdad? Y en esta parte es muy importante que facilitemos la comunicación efectiva, ¿no? Dentro de todo el grupo colaborador, ¿no? Inclusive también entre los diferentes departamentos, ¿no? Porque después de todo, el objetivo institucional es uno solo. Cada oficina podrá tener sus objetivos muy particulares, ¿no? Pero todos juntos nos dirigimos hacia el cumplimiento del objetivo mayor, ¿no? En esta parte de redacción también se toman algunas decisiones importantes, ¿no?
tenemos que, junto con una supervisión por ahí, inicializada, por ahí, de repente con una ligera monitoreo antes de que sea específicamente un control muy, muy directo, ¿no? O sea, no como supervisión específicamente, pero sí un ligero monitoreo para ver si por ahí detectamos algún posible conflicto que pueda aparecer, ¿no? Para poderlo corregir a tiempo, de repente tomar decisiones a tiempo y cambiar de repente el rumbo de algunos procesos para que no fallemos, ¿no? Y luego en el control, en la parte ya en la última etapa del control del proceso administrativo, sí, pues en ese momento iniciamos la supervisión. Para esto ya hemos establecido algunos estándares de desempeño, es decir, ya hemos podido definir ciertos criterios, ciertas métricas para poder evaluar, en este caso, el rendimiento organizacional, ¿no? Entonces, la medición y la evaluación va a consistir en una recopilación de datos, en una comparación del desempeño real de lo que está ocurriendo y si está alineado con lo que hemos planificado, ¿no? Siempre haciendo entender a los supervisados, en este caso, que necesitamos controlar porque necesitamos ver por ahí algunas acciones correctivas, ¿no? Pescar errores no solo por sancionarte, sino porque tenemos que corregir a tiempo antes de que no lleguemos a la meta, ¿no? Entonces, de esto se trata. Y además, pues siempre va acompañado de una retroalimentación, ¿no? En este caso, el supervisado se tiene que sentir que no solo lo vamos a corregir para minimizar sus resultados, sino porque tenemos que retroalimentarlo por ahí. Si tenemos que capacitarlo nuevamente, pues también se hará para que corrija a tiempo por ahí algunas desviaciones que pueda tener, ¿no? Que es la idea, que no se siga cometiendo el mismo error, ¿verdad? Veamos por aquí los sectores administrativos, los que más se utiliza en toda institución, ¿no? Y es donde cada uno de ustedes podría verse involucrados. Un asistente administrativo puede estar en cada una de estas áreas. Puede estar en la administración general, ¿no? Como asistente administrativo. Puede estar en la dirección general, que también es otra manera de llamar a la más alta dirección, como gerente en la gerencia general también, como también podrían ser asistentes administrativos de recursos humanos o de finanzas y contabilidad, de producción o de TICs o relaciones públicas o marketing o ventas o logística, como tengamos dividido, ¿no? Dependiendo cómo esté estructurada en este caso una organización. También va a depender mucho del tamaño, ¿no? Y del giro de la organización también, ¿no? Entonces, son estos sectores donde podrían tener participación, ¿no? Aquí, este pirámide nos explica cuáles son los niveles de organización. Ahora, ¿por qué es importante conocer los niveles de organización? Les decía que es importante tener bien delimitado cómo nos vamos a comunicar cada una de las áreas, ¿no? Entonces, para esto tenemos que conocer estas jerarquías, ¿no? Que de hecho cada una va a tomar sus propias responsabilidades, sus propios niveles de autoridad, ¿no? Y varían mucho también dependiendo de la estructura de organización. Acá he puesto yo 4 de ejemplo, 4 jerarquías como ejemplo. Puede haber mucho más, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización, ¿no? Pero siempre va a haber una más alta dirección, ¿no? Que es en el caso es la que toma por ahí las decisiones más importantes, tiene un nivel estratégico incluso, ¿no? Y debajo siempre va a estar, pues, el nivel operativo, ¿no? El que ejecuta al final lo que se necesita para llegar, en este caso, a la meta, ¿no? De producción, en este caso, ¿no? Están en medio el nivel de gerencia o dirección media y también los mandos intermedios que puede ser el nivel de supervisión, ¿no? La idea es que cada uno de los niveles se comunique directamente con su nivel alto superior directo o nivel inferior directo, ¿no? Es decir, el nivel operativo se tendría que comunicar frecuentemente y casi únicamente con el nivel superior, perdón, de supervisión, ¿no? Ustedes dirán, pero el nivel operativo nunca se va a comunicar con la alta dirección. No, no es así, ¿no? Sí, de cuando en cuando, ¿y quién tendría que proponer y propiciar esta comunicación? La tendría que propiciar la alta dirección, ¿no? Y se sugiere y siempre se tiene pensado en las empresas, en este caso, que están convencidas de que tienen que apoyar ese nivel operativo y escucharlos también,
¿no? Entonces saben que tienen que tener ciertas reuniones por ahí calendarizadas con ellos, ¿no? Para poder escuchar de ellos mismos qué es lo que necesitan, escuchar de ellos mismos cuáles son las dificultades para lograr o llegar a la meta, ¿no? Cuáles son las partes o los procesos en los que se sienten más cómodos también, ¿no? Y escuchar pues las necesidades particulares de ellos también, ¿no? Entonces por ahí, si tenemos así organizada y calendarizada estas reuniones con ellos, van a estar más tranquilos porque van a saber que existen fechas en las que van a poder ser escuchados, en este caso por la más alta dirección, ¿ya? Entonces, pero sí, pues, la frecuente sí va a ser siempre con su nivel alto superior directo en este caso, ¿no? Hablando de ética administrativa, que nos referimos pues a la ética profesional, ¿no? A la ética en la que todos nos debemos involucrar, ¿no? En este caso, para el asistente administrativo es fundamental asegurar que las tareas y las responsabilidades se manejen de manera profesional, ¿no? Se manejen de manera honesta, con integridad y pues también con cierta confidencialidad, integridad, ¿verdad? En la que siempre tiene que estar involucrado porque es parte del cumplimiento de una responsabilidad social empresarial, ¿no? Hoy tenemos que tener cuidado y cuidar por los recursos que nos están proporcionando, que solo deben ser usados para el desempeño de nuestras funciones dentro de nuestra área de trabajo, ¿verdad? También nos debemos a la responsabilidad hacia las personas, no solo hacia nuestros clientes, sino a todo el que nos ven. Entonces, todo lo que transmitimos también tiene que ser ético, ¿no? Todo nuestro contenido, cuando transmitimos en nuestra publicidad, también tiene que ser adecuadamente ético a la sociedad, ¿no? Es una sostenibilidad y a medio ambiente también, ¿no? Bueno, en realidad la palabra sostenible quiere decir que sea perdurable, no que dure, ¿no? Ahora, en compatibilidad con el medio ambiente también, y además somos parte de una ley ya en Perú y en países internacionales porque nos debemos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son 17, y todos los países nos debemos a este cumplimiento. Tenemos ciertas metas en base al medio ambiente y a la sostenibilidad en realidad, que tenemos que dar cumplimiento al año 2030, ¿no? Entonces la ONU siempre cuida esto y ve que todos conozcan de qué se trata cada uno, va vinculada con la pobreza, con la desigualdad, vinculada con el cuidado específico del agua, de la tierra, de la biodiversidad, ¿no? Etcétera. Son 17 temas que toca la ONU para el cumplimiento de la sostenibilidad y del medio ambiente. Entonces, por ahí tenemos que investigar también de qué se trata y de qué manera nosotros podemos participar, ¿no? Entonces, todo esto nos debemos, entonces, en general, a cumplir con el mundo, con nuestros clientes y con las personas que saben de nosotros también, ¿no? Terminamos entonces esta primera sesión, ¿ya? En este caso, con los fundamentos del asistente administrativo, y vamos a vernos en la segunda sesión con la planificación y organización de trabajo. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces la siguiente sesión a esta misma hora. ¿Listo? Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.